El tema que yo quiero desarrollar, soy pastor, como recién decía Lucas, es el uso de las escrituras en el ministerio a otros, principalmente enfatizando la suficiencia de las escrituras. Estamos convencidos de que la Biblia es suficiente para todas las cosas que tienen que ver con la vida y con la piedad, con una vida que agrada a Dios. Y me gustaría a mí, la dinámica de este taller, me gustaría exponer este texto que tienen en la pantalla. Ustedes lo pueden tener en sus celulares. Después voy al final a hacer unas implicaciones a lo que sigue, capítulo 4, del 1 al 5. Así que si ustedes tienen preparado en el celular, mejor, porque ahí no lo tenemos. Esto lo acabamos de bajar de internet. Pero solo me gustaría exponer el texto y después al final tener tiempo de preguntas. Así que, si bien se llama taller, un poco la elección mía ha sido exponer el texto, porque de alguna manera es lo que quisiera motivarles a todos ustedes a que deberíamos exponer los textos de la Biblia, confiando que la palabra de Dios tiene el poder suficiente para traspasar nuestros corazones ya, en sí misma, digamos, es inherente el poder en la palabra, ¿verdad? Dice así entonces, 2 Timoteo capítulo 3, versos 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, el texto este es parte de la última epístola de Pablo. En unos versos más adelante de lo que leímos, Pablo se despide de su discípulo amado, de su delegado apostólico. Pablo está dejando este mundo, ya es consciente que está pronto a morir, y en su corazón seguramente pesa la salud de la iglesia que él deja, y evidentemente lo más estratégico para Pablo era reservar estas palabras finales para su delegado, su discípulo preferido sin duda, su hombre de confianza. Y Pablo advierte que se avecinan tiempos peligrosos, tiempos complicados, tiempos de apostasía. Y la situación en la que Timoteo se enfrenta, y que es inminente al salir Pablo, es muy similar a la que vivimos nosotros, en la que ministramos nosotros. Tiempos de apostasía, de gente que abandona la fe, de falsa enseñanza. Tiempos peligrosos, como le llama aquí en las Escrituras. El argumento es muy viejo. Fue en la época de Pablo, y acá lo menciona, y es al día de hoy. Bueno, las cosas han cambiado, dicen. Ya no es lo mismo que antes. El mundo ha evolucionado mucho, hemos avanzado en muchas áreas. No podemos pretender ministrar a las personas con un libro tan viejo. Necesitamos algo más actual, necesitamos algo más pertinente, más ingenioso a la mentalidad de ahora, con la gente tan educada. Solo a modo de ejemplo, como introducción, de que lo que estoy diciendo es así, es un peligro permanente de cada generación a lo largo de los años en la iglesia. Solo a modo de ejemplo voy a citar algo que sucedió el año pasado, el 28 de agosto de 2016. El pastor Andy Stanley predicó un sermón llamado La Biblia dice así. La Biblia dice así. Solo para poner un contexto, el pastor Andy Stanley ministra en Georgia. Él es el hijo de Charles Stanley, muy famoso. Su iglesia es North Point Community Church. Tiene 32.000 miembros. Y según un estudio que compara a los distintos pastores en Estados Unidos, él es uno de los 10 predicadores vivos más influyentes en Estados Unidos, lo cual no es poco. Y él en este sermón, 28 de agosto de 2016, la Biblia dice así, dijo lo siguiente: necesito que escuchen realmente con mucho cuidado. Y la razón es esta. Quizás a ti se te enseñó, como a mí. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra dice así. Allí es donde, dice Andy Stanley, comenzaron nuestros problemas.
Entonces, continúa el sermón, lo pueden buscar ustedes en internet, en las notas que yo di a Sociedad Bíblica, si las van a publicar, ahí está la nota al pie, pero ustedes pueden poner Andy Stanley, The Bible Tell Me So, y van a leer el sermón completo o lo pueden escuchar. Él dice, ahí es donde empezaron nuestros problemas. Entonces empieza a explicar este pastor que nuestra fe no debe estar basada en la Biblia. Empieza a explicar él. Porque dice él, si se demuestra que la Biblia tiene errores, nos quedamos sin fe. Y dice, si la Biblia es el fundamento de nuestra fe, aquí está el problema. Es todo o nada. Estoy citando textualmente. El cristianismo se vuelve frágil. Una religión como un castillo de naipes, dice. Y entonces enfatiza, es casi imposible defender toda la Biblia. Bueno, imagínense las críticas, empezaron a llover por todos lados, y también voy a citar una carta que él escribe defendiéndose, y también está la referencia para que ustedes en algún momento la puedan chequear. Ustedes pueden seguir la discusión si saben inglés en internet. Pero él escribe una carta, no hay posibilidad de confundirse. Dice, hace algunos años, solo entresaco partes, hace algunos años nuestra organización, se refiere a su iglesia, tomó varias medidas para mejorar nuestra posición, para ministrar y recapturar la atención de las personas post-cristianas. Ajustamos nuestras velas, echamos las redes al otro lado del bote. ¿Y por qué no lo haríamos? Dice más adelante. Los datos que Barna, una empresa que hace investigaciones, encuestas, y otros han recogido, deberían hacer que todos nosotros nos detuviéramos y volviéramos a pensar lo que estamos haciendo. Y más adelante dice, hace unos 8 años que ajusté mi predicación para alcanzar un público cada vez más post-cristiano. He adaptado mi enfoque. Una adaptación que, como hemos visto, hizo que algunos de mis hermanos y hermanas cristianos conservadores se preguntaran acerca de mi ortodoxia. Lo entiendo, dice él. A propósito, antes de esta porción que estoy leyendo, él explica que él cree en la inerrancia de las Escrituras, en la inspiración verbal y plenaria. Él acepta todo eso y va citando los profesores que él admira, Charles Riley, Norman Geisler, etc. Y muestra que él es ortodoxo, conservador. Y entonces concluye, como parte del cambio dejé de recurrir a la autoridad de las Escrituras y comencé a utilizar la autoridad y las historias de las personas detrás de las Escrituras. Para que quede claro, no creo que la Biblia dice, entre comillas, la Escritura enseña o la palabra de Dios manda, sean enfoques incorrectos. Pero, escuchen esto, pero son enfoques ineficaces, dice él, para personas post-cristianas. O sea, no va más, según su punto de vista. Bueno, yo tomo esta oportunidad preciosa que se me da para rebatir esta posición, esta idea, este enfoque realmente, que no es nada nuevo. Es algo que Pablo anticipa aquí que va a pasar. Y el problema con este enfoque y otros similares que ha habido a lo largo de la historia, y siempre habrá, es que parecen olvidar que la comunicación en una iglesia entre un predicador, un maestro, un líder y su audiencia, la conversión en definitiva cristiana, no involucra solo comunicación a nivel humano, sino que debe involucrar un milagro de Dios, que se llama la regeneración. Y para eso se necesita un poder sobrenatural, para que una persona que está muerta en sus delitos y pecados, al escuchar la palabra de Dios, se le abra la mente, se le abra el corazón y se convierta al Señor. Si lo miramos a nivel horizontal humano, probablemente Andy Stanley tenga razón. Es difícil comunicarse hoy con personas que hablan de otra forma que como se hablaba en la Biblia y tienen otros intereses, otras cuestiones. Puede ser. Pero nosotros debemos recordar que lo que se trata es de regenerar personas. Dios lo hace a través de su palabra. Y después que están regeneradas, de transformarlas para que sean como Cristo. Y de nuevo ahí se requiere también poder sobrenatural. No hay solo información, no es solo acerca de información enseñar la Biblia.
Olvidar esta verdad esencial ha sido la tendencia constante dentro del cristianismo a lo largo de la historia. Desde el comienzo de la iglesia cristiana, y Pablo lo advierte acá, ha luchado con la introducción de enseñanzas novedosas, de ideas ingeniosas, de cosas siempre más actuales. Por eso es muy, muy importante que todos nosotros, si tenemos responsabilidades dentro de la iglesia, y si no también, recordemos que la Biblia no transmite solo información, sino poder, el mismo poder de Dios. Los versículos 16 y 17 de nuestro texto, 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, son la declaración más fuerte que hay en la Biblia acerca de sí misma, de la misma Biblia. La afirmación más determinante sobre la naturaleza y el rol de las Escrituras en el ministerio cristiano. Y no es casualidad que estén acá. Justamente Pablo, al dejar este mundo y pensar en el futuro de la iglesia, trata de afirmar a su discípulo a que persista en las Escrituras. De eso depende la vida y salud de la iglesia, de las Escrituras. Pablo, noten acá en el contexto, y si ustedes tienen para verlo, si no, seguramente lo conocen, lo pueden chequear después, describe a estos falsos maestros que se van a ir levantando, enemigos del cristianismo, que se van a infiltrar en las iglesias, apóstatas, como personas que siempre están buscando algo nuevo, personas inquietas, que no pueden estar quietas en lo mismo, siempre moviéndose. Y es muy interesante cómo utiliza los verbos, las descripciones, todas indicando movimiento constante. Dice, vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad, dice. Sus palabras carcomerán como gangrena. Todas imágenes que de alguna manera vislumbran actividad constante. Se meten en las casas, dice un poquito ahí antes, y llevan cautivas a las mujercillas. No irán más adelante. Irán de mal en peor, dice un poquito antes, engañando y siendo engañados. Todo el tiempo buscando cosas ingeniosas, novedosas, todo el tiempo moviéndose. Con el marcado contraste, si ustedes ven en el contexto, en dos oportunidades en este contexto dice, pero tú. Acá mismo en el verso 14 dice, pero tú. Como que el hombre de Dios, el ministro fiel del Evangelio, debe ser diferente a estos falsos maestros, debe permanecer. Acá dice, persiste. Pero persiste tú, quédate en un lugar firme, estable. El hombre de Dios es llamado a evitar vanas palabrerías, a huir de las pasiones juveniles, a desechar cuestiones necias, a evitar a los falsos, a persistir en lo que se ha aprendido. Porque dice en otra parte, el fundamento de Dios está firme. Y ese es el énfasis en esta porción, que se avecinan tiempos difíciles, que vienen tiempos donde las personas apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, a vanas palabrerías, dice en otra parte, buscando palabras huecas, despreciando la palabra de Dios, probablemente por el énfasis que se menciona acá, con el argumento de que son cosas ya viejas. Por eso Pablo insiste en que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Las mismas escrituras que te enseñaron a vos cuando eras un chiquitín, que te empezaron a enseñar en tu casa o en la sinagoga, las mismas escrituras son las que te pueden hacer sabio para la salvación y las que tenés que usar, porque son permanentes, son firmes. Ese es el punto aquí. La palabra persistir significa quedarse en el idioma original, permanecer o continuar en cierto estado, condición o actividad. El justificativo para esta exhortación de permanecer, de persistir, son los versículos que siguen. Timoteo debe persistir en las Escrituras, porque las Escrituras son el instrumento que Dios usa para traer salvación, verso 15. Y porque las Escrituras, por haber sido inspiradas por Dios, sopladas por el Espíritu de Dios, tienen la misma vida y poder de Dios, la autoridad de Dios, y son útiles para producir cambios en las personas. Y al final enfatiza en el verso 17 la suficiencia de las Escrituras, de una manera preciosa. De verdad son los textos centrales en toda la Biblia sobre la misma Biblia. De aquí se han tomado doctrina sólida,
fundamental para la Iglesia lo que es la inspiración de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras, la perspicuidad, decían los reformadores, hablando de la claridad, porque si un libro se puede entender desde la niñez, quiere decir que es suficientemente claro para que cada persona que no esté demasiado educada igual lo pueda entender. Eso decían los reformadores, es la perspicuidad, la claridad, tomando del verso 15. Y por supuesto el gran énfasis de aquí es la suficiencia de las Escrituras. Y ese es el énfasis que queremos dar aquí, reproducir de este texto. Las Escrituras son suficientes, porque tienen el aliento de Dios. Dios ha soplado en ellas su propia vida. Tienen el poder para dar vida. Y por eso las Escrituras son suficientes para la salvación, versículo 15, para la santificación, versículo 16, y para el servicio cristiano, versículo 17. Las Escrituras son suficientes. Y vamos a seguir un poco ese orden. Primero vamos a concentrarnos un poco en la naturaleza de las Escrituras, que lo enfatiza bien el verso 16, cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Ese es el gran fundamento de todo lo que se dice aquí. El énfasis es la utilidad de las Escrituras, que es suficiente, pero el fundamento para esa utilidad es que son inspiradas por Dios. Entonces empecemos por el fundamento y después veamos las funciones de las Escrituras en virtud de ese fundamento. La Escritura entonces tiene el poder vivificante de Dios. Esa es la naturaleza de las Escrituras. Tiene el poder vivificante de Dios. Dice el verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Una declaración, me imagino yo, para los que hemos estudiado o estudiamos la palabra de Dios, es conocida. La inspiración de las Escrituras. Sin embargo, la traducción a nuestro idioma español en un sentido es demasiado general y amplia. Nosotros usamos el concepto de inspiración en nuestro lenguaje de otra forma. Una persona que está inspirada, a veces decimos, Messi estaba inspirado y eludió a 6 y metió un golazo. No sé, o fulano agarró el instrumento y se inspiró y se compuso una canción. Nada que ver con lo que dice acá, nada que ver. Cuando dice que las Escrituras son inspiradas por Dios, la palabra original acá es theopnestos, en el idioma griego. Theopnestos, teo es Dios, mnestos, pne, habla de respiración o aliento. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que las Escrituras son de Dios sopladas, literalmente, o sopladas por Dios. Sopladas por Dios, eso es lo que son las Escrituras. No está hablando del dictado. No está hablando de que Dios sopló en la oreja de un escritor, escribí esto, y escribía. Eso sabemos que no es así. Podemos ver las diferentes personalidades, estilos en cada escritor de la Biblia. En muy pocos casos Dios dictó lo que se tenía que escribir. No es eso lo que está diciendo acá. No es eso. ¿Qué significa entonces soplado por Dios? De nuevo, la doctrina de la inspiración de las Escrituras clásica, la doctrina clásica en la inspiración de las Escrituras, suele decir en forma así de un libro de teología, ¿no? Suele decir que las Escrituras son inspiradas, cuando decimos que la Biblia es inspirada, lo que estamos diciendo es esa influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los escritores de la Biblia que garantiza que lo que ellos escribieron es exacto y confiable. Mientras la revelación significa la comunicación de la verdad de Dios al hombre, la inspiración tiene que ver con la escritura de esta revelación de una manera confiable. O sea, cuando, de nuevo, técnicamente, teológicamente, inspiración tiene que ver con la manera en que Dios cuidó el proceso, que se registrara los escritos, que no contuvieran error, que sea realmente lo que estaba en su mente, aunque cuando Pablo dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, por ejemplo, enojado a los Gálatas. Él estaba escribiendo lo que sentía, pero Dios, de una manera milagrosa, sin duda, se aseguró que cuando Pablo escribía eso fuera lo que él quisiera que se registre. Por eso es la palabra de Dios. Sin embargo, acá, eso es cierto, y tenemos el apoyo de varias partes de la Biblia, eso lo explica muy bien 2 Pedro 1, 20 y 21, que los santos hombres de Dios fueron llevados por el Espíritu Santo, fueron guiados de alguna manera sobrenatural para hacer lo que hicieron. Pero acá está diciendo otra cosa, y en el contexto Pablo está enfatizando otra cosa. Lo que está diciendo Pablo, no está tanto Pablo preocupado
por dejar claro que la Escritura no tiene error, sino que está diciendo que son sopladas por Dios. Y eso es una referencia ineludible a Génesis capítulo 2, verso 7. Cuando buscamos la palabra theopnestos en los léxicos griegos, nos damos cuenta que esa palabra no aparece en ninguna otra parte de toda la Biblia. Es la única vez que aparece. Y empezamos a buscar en esas obras de referencia, y tampoco existía en el mundo secular de la época. Nadie jamás nadie en la antigüedad, por lo menos de todos los registros que se tienen, escribió la palabra theopnestos. Los eruditos consideran que Pablo inventó esa palabra, la acuñó Pablo, la inventó, soplada por Dios. Ahora, ¿por qué una persona como Pablo va a inventar una palabra? Porque él quiere transmitir algo especial. ¿Y qué quiere transmitir Pablo? Diciendo que la Biblia, la Escritura, dice acá, es soplada por Dios. Lo que está queriendo decir Pablo es sin duda conectar eso con Génesis 2.7, que es cuando dice que Dios sopló aliento de vida y el hombre entonces fue un ser viviente. Decir que la Biblia ha sido soplada por Dios es decir que tiene la misma vida de Dios, que es un libro vivo y que produce vida. Eso es lo que significa. Y eso en el contexto tiene mucho significado porque los falsos maestros creen que es un libro muerto, que ya no es pertinente, que no encaja, que bueno, eso ya es muy viejo. Bueno, si fuera un libro común estamos de acuerdo, pero si en la Biblia reside la vida de Dios, nunca envejece, nunca. Siempre es fresca, siempre está viva, siempre nos habla. Dios nos habla a través de la Biblia. Y eso es lo que Pablo quiere que Timoteo comprenda para afirmar su ministerio sobre las Escrituras, persistir en las Escrituras, para que su ministerio tenga frutos sobrenaturales que solo puede producir Dios a través de este instrumento único que es su palabra. Tremendo. Estoy saltándome cosas técnicas, está en el escrito, no sé qué harán con ello, ya se los pasé, para que la charla se concentre en los énfasis que yo veo acá. Pero hay discusiones aquí, porque dice las Sagradas Escrituras, verso 15, ahora acá dice toda Escritura en singular. Sagradas Escrituras que conocía Timoteo, obviamente se refiere al Antiguo Testamento, porque Timoteo desde los 5 años, dice ahí desde la niñez, está hablando de un niño de 5 años, así empezaban, según nos dice la Mishnah, a estudiar los judíos la Biblia. Estaba hablando del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos varias referencias donde se nos muestra que ya se consideraban escrituras, a pesar de que no estaba todavía coleccionado el canon del Nuevo Testamento. Al Evangelio de Lucas, por ejemplo, se lo cita ahí en 1 Timoteo 5:11, si no, mal no recuerdo, junto con Deuteronomio. Pablo escribía cartas y pedía que se las lea públicamente en las asambleas, presumiblemente junto con los textos del Antiguo Testamento. Pablo pedía que circulen sus cartas. Pablo decía tener la misma autoridad de Cristo cuando hablaba. Pablo decía que no hablaba el lenguaje humano, sino del Espíritu, asumiendo que él estaba siendo inspirado cuando hablaba. Pedro menciona los escritos de Pablo como las otras escrituras. En fin, hay toda una forma de mostrar, está todo en las notas, de que claramente esto se aplica tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, toda la escritura. Y que se hable en singular no está hablando en un pasaje en particular, sino también es algo común que vemos en el Nuevo Testamento. A veces se habla de las escrituras en plural, a veces en singular, pero está hablando en general de todas las escrituras, no de una parte en particular, porque dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y eso es el todo, claramente. Entonces todas las escrituras, todas, no solo una parte, todas. Eso es de nuevo en contraste con los falsos maestros que por lo general tienen partes preferidas de las escrituras. Este todo es muy importante acá. No es solo una parte. Todas las escrituras son inspiradas por Dios y todas son útiles y todas se deben usar y no agarrar nuestros caballitos de batalla para enfatizar lo que nos gusta. Todas. Pero de nuevo el énfasis acá es que la escritura posee la misma vida de Dios, el poder vivificante de Dios. Por eso es la palabra de Dios. Y cuando un lector de esta carta se transporta mentalmente a Génesis 2.7 y se acuerda que Dios sopló aliento de vida
y Dios sopla vida en las Escrituras escritas por hombres, claramente. También, por supuesto, piensa en Génesis 1, cuando ve que Dios crea todo lo que crea por medio de su palabra. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, Génesis 1:3. Luego dijo, y fue tal cosa. Dijo también, y fue otra cosa. Después dijo, y otra cosa. Entonces dijo, etcétera, etcétera. Todo el tiempo, si usted marca, todo el tiempo, cada vez que Dios dice algo, algo se crea. Y notablemente, en vez de decir, y dijo Dios que era bueno, dice, y vio Dios que era bueno. Porque cada vez que Dios dice algo, sucede algo. Sucede algo. Porque la palabra de Dios tiene poder. Maravilloso. Dice el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ese es el concepto, la convicción bíblica del poder de las Escrituras. Un texto precioso, una imagen poderosísima para convencernos aún más de este poder que es inherente a las Escrituras. Es cuando en Ezequiel 37 Dios manda al profeta a predicar en un valle lleno de huesos secos, dice. Y Dios le dice, predica. Y empieza a predicar Ezequiel y los huesos empiezan a cobrar vida y la carne se empieza a juntar. Y se empieza a regenerar lo que no existe. De la nada empieza a surgir vida. Y notablemente, no quiero leer el texto, pero es Ezequiel 37, versos 7 al 10. Notablemente ahí también dice, Jehová el Señor dijo, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. Interesante, sopla sobre estos muertos y vivirán. De nuevo, imágenes que van atravesando toda la Biblia y cuando, sin dudas, cuando Pablo dice acá que las Escrituras son theopnestos, sopladas por Dios, está pensando en el poder que tienen las Escrituras. Que los falsos maestros van a despreciar, pero que Timoteo debía defender, proclamar y, por supuesto, transformar en la base de su ministerio. Dice en este hombre, Andy Stanley, que mencioné, en esa defensa, dice una cosa es la teología, otra es la metodología. Él dice, en mi teología yo soy así, 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 y muestra que eres conservador. Pero en la metodología yo prefiero hacer esto, me parece que es mejor. Pablo le está hablando a Timoteo, le va a hablar acá de la metodología, de lo que debe hacer, cómo usar la Biblia en el ministerio. Pero lo basa claramente en la teología. No está disociado en la Biblia eso. Nuestra metodología tiene que surgir de una teología correcta. Porque la Biblia es inspirada por Dios, porque en la Biblia reside el mismo poder de Dios, entonces la Biblia es útil para todo lo que tenemos que hacer en el ministerio, para nuestra metodología, claramente. Por ser la palabra de Dios, las Escrituras son útiles para traer salvación. Por ser la palabra de Dios, las Escrituras son útiles para actuar en el pueblo de Dios. Por ser la palabra de Dios, las Escrituras son útiles para hacer la obra de Dios, claramente. Esa es la naturaleza de las Escrituras, son el mismo soplo de Dios, el mismo soplo de Dios. Veamos entonces las funciones. En primer lugar, yo digo, basado en el verso 15, las Escrituras son suficientes para la salvación, porque en ellas reside el poder de Dios de dar vida. Las Escrituras pueden hacernos sabios, dice acá, para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Dios utiliza las Escrituras para traer salvación. Así es. Probablemente cuando Pablo dice que nos pueden hacer sabios para la salvación, probablemente está pensando en el Salmo 19, cuando habla de las Escrituras, verso 7, que hace sabio al sencillo. Las Escrituras traen sabiduría, claramente que sí. Pero es muy interesante cuando dice, te pueden hacer, la palabra pueden ahí es la palabra dunámena. Dunámena, de ahí viene la idea de poder. Tienen poder, tienen poder, eso es el punto. Y hay un contraste enorme entre la sabiduría que trae las Escrituras y la insensatez y los engaños de los falsos maestros, que viven engañando y siendo engañados, dice el verso anterior, verso 13. Y hay también un contraste asombroso entre el dunamis, el poder de las Escrituras para traer salvación, y el verso 3, capítulo 3, verso 5, dice que estos falsos maestros
Tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La palabra eficaz es el poder, dunamis. Los falsos maestros no creen en el poder de la palabra de Dios. Nunca lo creyeron. No lo creen. Por eso van tras cualquier idea novedosa. Y es muy sutil, hermanos. Es muy sutil, amigos, hermanos, no sé. Es muy sutil. Yo he sido pastor ya casi por 30 años y claro que uno, a veces tratando de ser fiel, uno, ¿cómo no se va a preocupar de si tiene un grupo no muy grande? Uno quisiera que todo el mundo escuche y conozca. Y de repente sale por ahí el fulano, mengano, que dice, mirá, desde que yo aplico tal o cual método, se me cuadruplicó la asistencia, ¿no? Y uno de pronto dice, bueno, vamos a considerar, ¿por qué no? Habría que examinarlo todo, retener lo bueno, etc. Y uno empieza a ver, y es tentador echar mano de algo, entre comillas, que funcione. Y entonces empezamos a disociar nuestra teología de nuestra metodología. Y ese es el error de los falsos maestros, claramente. Y Pablo quiere que Timoteo entienda que las Escrituras son suficientes para traer salvación. Son suficientes. La salvación claramente no está en las Escrituras, sino en Cristo. Cristo murió por los pecados. Está hablando de salvación de los pecados. Esa es la referencia clarísima al Nuevo Testamento. A eso se habla de salvación. Perdón de pecados. Eso lo logró Cristo en la cruz. El Evangelio de Jesucristo, eso es lo que trae salvación. Pero ese mensaje del Evangelio, de lo que hizo Cristo, se transmite a través de palabras. Y las personas son llamadas a poner su fe en ese mensaje escrito en las Escrituras. Y por eso las Escrituras son el medio, el instrumento que Dios usa para llevarnos a la fe que es en Cristo Jesús, que es el único Salvador que hay. Por eso Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahí de nuevo, dunamis. Dios utiliza su palabra, su Evangelio, para salvar personas. Y no otra cosa, no nuestras grandes ideas. No, claro que no. En Romanos capítulo 10, en varias partes se hace una conexión entre la palabra, la fe y la salvación, como hace acá. Te pueden hacer sabio la palabra, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo. Palabra, fe, salvación. En Romanos hace el camino inverso. Romanos 10 dice, versos 13 y 14, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, salvación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo vas a invocar a alguien si no creíste todavía? ¿Y cómo creerán? Dice Pablo, de quien no han oído. Y entonces hace como esa cadena y termina concluyendo verso 17, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Dios trae salvación por su palabra, por su palabra. Santiago subraya el poder que tiene la palabra de Dios para salvar personas. Dice, Él de su voluntad, Santiago 1, 18 y 21 también. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por la palabra nos hizo nacer. Entonces, verso 21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice Santiago. Y Pedro, similarmente, dice, siendo renacidos, 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, de una semilla. Una semilla tiene vida latente, potencialmente ahí, aunque parece seca, hay vida dentro de una semilla. Es cuestión solamente de ponerle agua, humedecerla y ponerla al sol y empiezas a ver, wow, ¿qué había ahí adentro? Parecía un pedacito como de hueso, había vida ahí. Pedro dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, como una semilla, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ven? La palabra de Dios es viva, porque Dios sopló vida en ella, y por eso puede dar vida. Y eso es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo, de las Escrituras, son suficientes para la salvación. La salvación de una persona, yo no sé, el auditorio no conozco acá de las convicciones de cada uno de ustedes. Por supuesto, estoy hablando desde las mías, claramente, desde una posición conservadora de las Escrituras. La salvación
entendemos los que tomamos la Escritura literalmente, lo que está diciendo. La salvación tiene que ver con nacer de nuevo, con ser regenerado, con que el Espíritu Santo venga al corazón de una persona y lo transforme y le dé un nuevo corazón que pueda amar a Dios. Y eso es un milagro de Dios. La salvación es cuando Dios viene a dar vida a una persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Juan le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Juan registra que Jesús le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Siendo viejo ya. Del agua y del Espíritu, dice. Jesús le dice a Nicodemo. Es muy importante que entendamos que las Escrituras son suficientes para la salvación. Eso va a afectar nuestra metodología. Uno puede juntar una multitud usando técnicas humanas. Uno puede reunir una muchedumbre de seguidores con charlas motivacionales, pero uno no puede convertir ni a uno sin la Biblia, ni a uno. Cuando se reemplaza la Biblia por cualquier otro mensaje que superficialmente parece más pertinente, más moderno, más actual, puede ser que se logren charlas más interesantes o con más onda, más piolas, como decimos en Buenos Aires. Pero de seguro se pierde todo el poder salvador que solo se encuentra en la palabra de Dios. En el siglo XIX era muy común encontrar predicadores callejeros en varios lugares, en Estados Unidos, en Nueva York. Hubo uno muy famoso llamado Charlie King, un predicador en la calle. Y el hombre se paraba en una esquina y ponía su sombrero en el piso y empezaba a gritar, ¡está vivo, está vivo, está viva! ¡Está viva, está viva! Y se empezaba a juntar gente, pensando, ¿qué habrá abajo el sombrero? ¡Está viva, está viva! Y cuando veía que había un montón de gente, levantaba el sombrero y abajo del sombrero estaba su Biblia. Y agarraba la Biblia y empezaba a predicar. Está viva la Biblia. La Biblia está viva y puede dar vida. Y eso debe afectar lo que hacemos nosotros con la Biblia, cómo la usamos. Por eso decidí no usar un PowerPoint. La Biblia, hermano, la Biblia está viva. La Biblia es viva y eficaz y traspasa como una espada de dos filos el corazón de las personas. Mi corazón, tu corazón. Porque es Dios que la usa, es la espada del Espíritu. En segundo lugar, las Escrituras son suficientes para la santificación. Porque acá después que explica toda la Escritura, verso 16, es inspirada por Dios, dice, y útil. Y explica 4 funciones de las Escrituras. Y esas 4 funciones, y después lo que sigue, tiene que ver con la santificación, con la vida cristiana, con la transformación que Dios va operando en una persona que ya ha nacido de nuevo para formar a Cristo en su vida. Porque Dios ha comenzado en nosotros, dice Filipenses 1:6, una buena obra. Nos está transformando, Romanos 8 dice lo mismo, para que seamos semejantes a Cristo. Y de nuevo eso requiere un poder sobrenatural, y ese poder está en las Escrituras. Por eso dice, porque toda Escritura es inspirada por Dios, es útil. El fundamento de esa utilidad de las Escrituras es que han sido sopladas por Dios, tienen la misma vida de Dios, produce efectos únicos, porque posee propiedades únicas, tiene una naturaleza única, por eso tiene funciones únicas que se enumeran aquí. Y esto, de nuevo, si queremos, es un argumento práctico, metodológico, es útil para cosas prácticas, en función de lo que es en su esencia. Útil, la palabra útil es ofélimos en griego. Significa beneficioso, ventajoso, provechoso, que provee asistencia o es exitoso en cumplir algún objetivo, que produce un beneficio o ventaja práctica. Me encanta eso y lo subrayo, porque parece que no fuera práctico hoy en día usar las Escrituras. Entonces Pablo enumera, después que dice que son útiles, enumera 4 áreas en las que las Escrituras son útiles, o algunos prefieren llamarle 4 funciones, es lo mismo. Y tratemos de pensar un poco en estas 4 funciones. Notablemente, Pablo, en el idioma original, y está muy bien traducido en la Reina Valera,
antes de cada función pone la palabra griega pros, que es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, lo cual es innecesario en el griego. Podría haber dicho para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Pero le pone un para delante de cada una para que frenemos y pensemos en cada una. No pensemos que son sinónimos, no son sinónimos. Bueno, sí, son bastante útiles. La verdad que están muy buenas. No, pensemos en cada una de estas cosas. Porque en cada una de estas cosas se basa nuestro ministerio, nuestro trabajo con las personas. Y después, esto sería como, digamos así, un propósito inmediato. Para. Pero el propósito final es el ¿a fin de qué? Del verso 17. Y ahora vamos a ir a eso. Pero vamos a pensar entonces en estos 4 paras. En primer lugar dice, es útil para enseñanza. Están traducidos como verbos en nuestra Biblia, pero en realidad son sustantivos en el original. Es útil para enseñanza, ese es el punto. Didascalían es la palabra. Se usa 15 veces este término en las epístolas pastorales y se refiere indistintamente al contenido de la enseñanza o a la actividad de enseñar. Para ambas cosas. La Biblia sirve para enseñar porque contiene enseñanzas, contiene verdad revelada. Expone la Biblia verdades que serían imposibles de conocer si no tuviéramos la Biblia. La Trinidad, los ángeles, el hombre, la naturaleza del hombre, ¿verdad? El pecado, la salvación, la santificación, la iglesia, el futuro, la resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Las Escrituras son útiles para enseñar, porque tienen verdad revelada en ellas. Pablo dice a los romanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, se refiere al Antiguo Testamento, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Y eso es notable en todo el Nuevo Testamento. Pablo está diciendo a los romanos que él cita, yo estoy usando el Antiguo Testamento porque esas cosas ya tan viejas se escribieron para nuestra enseñanza. Y eso se ve que lo creía Pablo, lo creía Jesús, lo creían los evangelistas. Cada uno de los apóstoles, cada escritor de la Biblia se la pasa citando otras partes de la Biblia. Porque eso nos está mostrando lo que tenemos que hacer. Porque es palabra de Dios, la cito. Dios dijo, Dios dice, el Espíritu dice, tal y cual cosa. Porque la Biblia tiene enseñanza. La principal función, no sé si alguna vez lo pensaron, de nuevo no conozco la procedencia de cada uno, la principal función de la iglesia es la enseñanza de las Escrituras. El Evangelio está escrito, es un mensaje. La iglesia cristiana no gira alrededor de ritos o ceremonias, sino de enseñanza. El mensaje es algo que se puede transmitir, se debe escuchar, se puede analizar, se puede aceptar o rechazar, creer, convencer, persuadir, etc. Todos los verbos que se utilizan en el libro de Hechos. Pero se trata de comunicar contenido, verdades. Y así se usa la palabra didascalía. A veces se traduce doctrina. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Eso es lo que significa. Ese es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es, dice allá en Efesios 2:20, ¿no? Es la enseñanza de los profetas y los apóstoles. Y eso es lo que es. Y a eso nos debemos dedicar. Si dejamos la Biblia al lado, ¿qué enseñamos? Autoayuda, ¿qué enseñamos? ¿Qué decimos a la gente? Puede ser que logremos que venga más gente de nuevo, pero les damos charlitas motivacionales, nada más. En segundo lugar, la segunda función de las Escrituras, dice acá, es redarguir. Elegmon es el sustantivo. Solo aparece aquí en toda la Biblia, pero tenemos un verbo relacionado que aparece varias veces y podemos entonces un poco profundizar en cuanto al significado de esto de redarguir, elegmon. Algunas traducciones ponen reprender, censurar, convencer de pecado, esa es la idea. El verbo va desde una gama amplia de significados. Desde convencer de pecado, 2 Timoteo 4:2, reprender al pecador, Mateo 18:15, Juan 3:20, 1 Timoteo 5:20, etc. Repréndelos duramente, le dice Pablo a Tito, para que sean sanos en la fe. Eso es la palabra elegmon, bueno, o el verbo en ese caso.
El significado va desde convencer, refutar, censurar, hasta una expresión fuerte de desaprobación o reproche. ¿Qué significa? Que la Biblia es útil para redarguir, que Dios la utiliza para mostrarnos nuestro error. Dios la utiliza para mostrarnos nuestro error. Dios revela con la palabra lo que está mal en nuestra vida, como si fuera un espejo, dice Santiago, donde nos consideramos nuestro rostro y decimos, estoy todo sucio, así no puedo salir a la calle. Y te lavás. Leemos las Escrituras y las Escrituras, de si alguien nos leen a nosotros y nos muestran lo que somos nosotros. Por eso en Hebreos cuando dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, y después dice y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y dice que no hay ninguna cosa creada que no esté desnuda y abierta ante los ojos de Dios, cuando está hablando justamente del poder de la Biblia. Revela todo lo que somos la Biblia, nos muestra. En Efesios capítulo 5, del 11 al 13, notablemente usa este verbo de reprender, pero también habla de poner en evidencia. Son puestas en evidencia las cosas están mal. Yo era ateo, cortito, para no malgastar el tiempo, pero solo porque quiero exaltar algo y mencionarlo es el momento apropiado en la oportunidad única que tengo. Yo era ateo, mi papá ateo todavía, mis abuelos ateos, mis tíos ateos. Y un día en la calle Florida, calculo que a la altura de Tucumán, en Florida, compré una Biblia, alguien de Sociedades Bíblicas, que estaba con una mesita y 4 o 5 Biblias ahí sentado en el medio de todo el mundo pasando, y yo compré una Biblia a los 16 años, por curiosidad, para leerla y para, de alguna manera, confirmar que esto era un invento, que era un engaño. Pero compré una Biblia de Sociedades Bíblicas, un hermano fiel que pensaba que la Biblia es poderosa para hacer lo que nadie puede hacer. Y ahí estaba sentado el hombre, en medio de... Y yo vi la Biblia y me paré y le compré una Biblia a este hermano. Y la Biblia me transformó. Y yo la empecé a leer con esa actitud soberbia, arrogante. Esto es un invento. Y a medida que seguía leyendo, la Biblia me empezó a quebrantar, a redarguir, a mostrarme mi necedad, mi estupidez humana, mi soberbia. Y me convertí. El 1 de julio del año 84 me rendí al Señor Jesucristo. Y Dios usó la Biblia. Porque la Biblia nos redarguye de pecado. Sea que seamos inconversos para llevarnos a la convicción de pecado, el Espíritu Santo nos lleva a convicción, o que seamos cristianos, Dios nos muestra el error. Así como nos enseña que eso sería positivo, la verdad, también la Biblia nos muestra el error, la falsedad, la mentira, el engaño, la necedad. En tercer lugar, dice que las Escrituras son útiles por tener el soplo de Dios para la corrección. La palabra es epanorthosis, la cual apunta al objetivo de la restauración o la recuperación. Significa corregir, restaurar, arreglar, mejorar. Tiene que ver con la corrección de errores o la restauración de la conducta a su condición original o apropiada. En la literatura griega esta palabra se usaba para enderezar un objeto que se había caído, para ayudar a una persona a ponerse en pie después de tropezar. Restaurar cosas. La Biblia no solo nos señala lo que es erróneo, sino que nos muestra cómo enderezar lo que está mal. Gracias a Dios. El que hurtaba no hurte más, dice, redarguir, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Corregir. Y así, solo cito un ejemplo, Efesios 4:28. Porque la Biblia son capaces de corregir, es por eso que el salmista que exalta la palabra de Dios, Salmo 119, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos, dice, para no pecar contra ti, porque la Biblia nos corrige, la Biblia nos endereza, nos restaura. Las Escrituras son provechosas para enseñar lo que es correcto, para redarguir lo que no es correcto, para corregir cómo ser correcto y finalmente para instruir en justicia, cómo permanecer en lo correcto sería. La palabra instrucción es la palabra paideia, de donde sacamos la palabra pedagogía. La idea de paideia era un concepto muy usado en el mundo antiguo, en la cultura greco-romana, es la idea de entrenar a alguien.
Era el acto de proveer guía para una vida responsable. Esos se enfocaban en fomentar las virtudes, el autocontrol, la piedad, la rectitud, la seriedad. Pablo dice para instruir en justicia, marcando claramente que se está tratando de una condición cristiana, de una característica cristiana. Los griegos querían formar a una persona civilizada, moralmente apropiada, digamos. La Biblia quiere formar a Dios en nuestra vida, instruirnos en justicia, quiere hacernos santos. Es la instrucción combinada con la disciplina y corrección que da como resultado el desarrollo positivo del carácter. Eso es lo que es paideia, instrucción. Un sinónimo moderno sería entrenar o criar apropiadamente, criar una criatura, una persona. Así la usa en el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 5 y 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina, paideia, del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Ahí está la palabra redarguir, reprendido por Él, porque el Señor, el que ama, disciplina, paideia, y azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, estamos con el horario casi, ¿no? ¿Verdad? Quiero dar unos minutos más. No sé cómo son de estrictos. ¿Muy estricto? ¿Nadie me va a echar acá? No. Bueno, perfecto. Una hermosa pregunta y muy valiosa es ¿qué efecto tienen estos 4 términos, estas 4 funciones todas juntas? ¿A qué apunta esto de enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia? ¿Hay algún tipo de significado en haber elegido estas 4 y no otras y por qué las pone así? Bueno, hay varias opiniones en cuanto a eso. Algunos solo piensan en un detalle literario que empieza con una positiva, termina con una positiva y las 2 del medio son negativas. Eso se llama un quiasmo. Bueno, puede ser. Algunos ven una función doble. Enseñar y redarguir tienen que ver con la verdad, con las convicciones, con la doctrina, positivo y negativo. Y corregir e instruir en justicia tienen que ver con la conducta, al revés, negativo y positivo, digamos. Entonces dice, bueno, la Biblia es útil tanto para darnos doctrina como para darnos conducta, digamos. A mí me gusta, pensando en el contexto, pues después habla que es útil a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A mí me gusta pensar en función de la santificación, por eso menciono que la Biblia es suficiente para la santificación. Porque toda buena obra, Dios nos ha salvado, dice Efesios 2:10, para buenas obras. Y la Biblia nos ayuda a hacer esas buenas obras, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos en justicia. Y eso es lo que algunos estudiosos han visto, especialmente Jay Adams, no sé si han oído ustedes hablar de un hombre que le llaman el padre de la consejería bíblica moderna. Y los navegantes han usado un material de discipulado, recuerdo yo hace años, donde usan este texto para mostrar, le llaman ellos la dinámica del cambio bíblico. Y hacen un dibujito de un camino. Se supone que nosotros los cristianos, una vez que nacemos de nuevo, 2:15, empezamos a caminar la vida cristiana y la Biblia nos enseña ese camino. Pero a veces, por nuestra naturaleza todavía caída, nos desviamos. Entonces la Biblia nos redarguye que estamos fuera. Y no nos deja ahí llorando y arrepentidos y diciendo, oh, le erré, ¿ahora qué hago? Nos enseña también cómo volver al camino, ahí nos corrige. Y finalmente nos instruye en justicia para seguir caminando y tratar de cada vez caer menos. Y a todos estos 4 pasos, digamos así, se les suele mencionar la dinámica del cambio bíblico, que no es otra cosa que la santificación. Y no es otra cosa que lo que nosotros pastores queremos hacer, no solo predicar el Evangelio para que personas sean salvas por el milagro de la regeneración, sino que queremos pastorear a las ovejas ya salvas, enseñándoles a caminar con el Señor. ¿Sí? La santificación. Y las Escrituras son entonces suficientes para la santificación, cosa que de alguna manera se reclama en otros textos. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, dice Jesús. Tu palabra es verdad. 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo festeja que los tesalonicenses, cuando él fue a predicarles, recibieron su palabra, no como palabra de hombres, dice Pablo, sino como la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, la santificación. Y lo mismo cuando se despide de los ancianos de Éfeso, Hechos 20:31, que lloran todos ellos ahí, y Pablo dice, los encomiendo. Me voy yo, los encomiendo, dice, a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder, dice, para sobreedificaros.
la santificación. Y finalmente, entonces, las Escrituras son suficientes, no solo para la salvación, verso 15, para la santificación, verso 16, para el servicio cristiano. Porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese a fin es el propósito final. Y es lo que Pablo quería que Timoteo confiara en el contexto de la falsa enseñanza. Y la idea es entonces que un ministro, un siervo del Señor, una persona que se dedica a servir a otros en el contexto de una iglesia, está enteramente preparado para hacer lo que debe hacer con la Biblia, porque es suficiente. Las Escrituras son suficientes para el servicio cristiano, para el ministerio. Y ese es el gran énfasis. De hecho, la palabra suficiente que la he usado para la salvación, para la santificación, la saco de aquí porque este verso lo que enfatiza es la suficiencia de las Escrituras. En el idioma original está armado de una manera muy curiosa. Repite el apóstol Pablo el mismo concepto al principio y al final del verso, porque usa la palabra artios al principio, traducida perfecto en nuestra Biblia, y después exartizo, que es la misma palabra, pero reforzada con el prefijo ex, al final. Cuando entonces traduce nuestra Biblia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, ese perfecto está al principio. Enteramente preparado está al final del verso, que es lo mismo que perfecto. Y eso es lo que quiere subrayar el apóstol Pablo, que el hombre de Dios, que se refiere no a cualquier cristiano aquí, sino al ministro, al que se dedica a servir a Dios, a un hombre de la palabra, eso es lo que es. Término que se usa en el Antiguo Testamento principalmente para hablar de Moisés o de los profetas, personas que ministraban en el nombre de Dios, ese es el hombre de Dios. Y se refuerza esa interpretación con lo que sigue en el capítulo 4. Está completo. Por eso llamamos a este seminario el uso apropiado de la Biblia para ministrar a otros. El que ministra a otros está enteramente preparado con la Biblia y nada más, porque tiene poder la Biblia. Poder para hacer todo lo que Dios nos llama a hacer. Eso es lo que es. La palabra perfecto, artios, se refiere a las personas que son completas, capaces y competentes en todo lo que están llamados a hacer o hacer. Significa estar bien equipado para alguna función, completo, capaz de cumplir todas las demandas o exigencias. No quiere decir perfección, sino un estado de estar equipado para una tarea que se delega. Por eso se traduce así, perfecto. Otras versiones dicen completamente equipado. Esa es la idea. La Nueva Versión Internacional dice enteramente, capacitado. Con la Biblia estamos enteramente capacitados. La idea al repetir este concepto es, diríamos en nuestro idioma moderno, estamos súper equipados. 2 veces dice lo mismo. Y eso es lo que Pablo quería que Timoteo entendiera. Estás completamente equipado, Timoteo. No busques novedades, no vayas tras cosas ingeniosas. Persistí en la Biblia. Con eso tenés todo lo necesario para que personas se conviertan y crezcan en el ministerio, para aconsejar, para consolar, para edificar, para reprender, para lo que sea que necesites hacer. Lo que está diciendo Pablo es que ningún hombre, ninguna mujer está verdaderamente preparado para servir a Dios si no conoce ampliamente la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahí debemos poner el énfasis. ¿Cuál es la implicación práctica de todo esto? Y con esto termino. ¿Cómo podemos aplicar todo esto en la práctica? Porque se supone que yo iba a enseñar cómo es el uso apropiado de las Escrituras del ministerio. Lo dice solo lo que sigue, capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos y a los vivos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que tenemos que hacer. Es clarísimo, porque las Escrituras tienen la vida de Dios. Timoteo, predicala, enseñala, redarguí, exhortá, a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina. Está diciendo, usa la Biblia en todas las formas posibles. En todo momento, en cualquier contexto, a tiempo, fuera de tiempo. Con toda paciencia y doctrina. Cuando te parece que no da resultado, seguí. Es la palabra de Dios.
porque dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Eso es el tiempo que vivimos nosotros. Pero Pablo quiere que Timoteo termine diciendo y cumpla su ministerio. Y eso es lo que nos toca a nosotros hoy. Usar la palabra de Dios en nuestro ministerio. Y Dios va a hacer cosas que ningún ser humano es capaz de hacer.